Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Círculo Político, el programa que TVO tiene a bien presentar a la consideración de todos ustedes, estimados y respetados televidentes de todo el estado de Veracruz, de la zona centro, de las altas montañas y en todos los espacios que llegamos a través de la señal de televisión, de las redes sociales y de los otros vehículos de comunicación que nos permiten dar una humilde opinión de lo que representa la actualidad política desde la perspectiva del respeto y de la pluralidad, que a mí me parece uno de los temas fundamentales en este año 2027 previo a las elecciones. El tema que hemos elegido para este programa es el de Sinaloa, desde la perspectiva de todo el entorno, de todo el contexto y sobre todo de definiciones estructurales y políticas. Es importante, y hemos estado señalando aquí, al Estado. ¿Qué es realmente un Estado? Es una población en específico que vive en un territorio geográfico muy limitado, que trae un marco legal, que trae un marco constitucional y que tiene instituciones, como su nombre lo indica, ya muy formadas, muy fundamentadas, y que tiene un gobierno que puede ser democrático, que puede ser dictatorial, que hay muchas variantes de un gobierno. Eso es un Estado cuando nos referimos a que el Estado mexicano es, en el sentido estricto de la palabra, el espacio geográfico de 120 millones de habitantes con todas sus características. Y una de las especificaciones de México, su nombre correcto es el de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es que después del imperio de Iturbide, que recordemos que fue en 1824 cuando lo derrotan, tomamos la figura de una república federada y por eso estamos hablando de los Estados Unidos Mexicanos, que se aglutinan y forman lo que es este tan singular país que nos cobija. También está el concepto de los Estados Unidos de Norteamérica, que a raíz de las 13 colonias inglesas que se independizan, paulatinamente va creciendo y va formando pues la economía más grande del mundo, que actualmente está volviéndose un estado dictatorial. Y está el caso de los estados que se conforman a través de la violencia, de la fuerza militar, y que son dictaduras militares, pero son estados. También la evolución del Estado en Europa, que se aglutinan muchas naciones para formar la comunidad europea, que respetando las nacionalidades, respetando los reglamentos y las instituciones, conforman un ente que a mi particular punto de vista es lo que más ha evolucionado. Y también está la Commonwealth británica, que se representa por el caso de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, del Reino Unido y de algunos espacios como Sudáfrica, que sin estar totalmente unidos sí representan un conjunto cultural y un conjunto político que teniendo a la realeza británica como símbolo. Eso es un Estado. Y un gobierno es el poder ejecutivo que organiza, que gobierna, como se valga la redundancia, a ese Estado. Por eso hemos elegido este tema para analizar un caso que está muy actual y que pues, nos trae precisamente en el ojo del huracán a nivel mundial, porque Sinaloa habría que definir si es un estado fallido
o si es un narcogobierno o son exageraciones. Estimado Emanuel, tu punto de vista a este tema y a la pregunta en específico. Claro. ¿Qué es Sinaloa? Bueno, pues mira, yo comenzaré el programa precisamente con lo que acabamos el programa anterior, si me permite el auditorio, y es preguntando primero dónde quedaron los Pumas en la final de fútbol. Pero bueno, eso lo dejo para ahora que le toque responder a nuestro querido René, que sea su intervención. Ahí se la dejo yo al televidente. Y mira, pues efectivamente yo creo que en este momento Sinaloa vive una transición histórica en donde pues puede cambiar su futuro a partir de ahora, que todos los ojos del país y fuera del país, incluso del país más poderoso del mundo, hoy están en Sinaloa, ¿no? Fíjate que Adrián López, quien es el director del periódico El Noroeste, ¿no? Allá en Sinaloa, él decía que realmente la gente de Sinaloa, los ciudadanos de Sinaloa, no solamente ya se habían acostumbrado, ¿no?, a vivir con el narcotráfico, ¿no?, sino que vivían ellos en una narrativa en donde prácticamente esta relación, esta dualidad entre el gobierno y el narcotráfico, pues les parecía lo más común y lo más normal del mundo, ¿no? Ellos decían que sus narcos eran unos narcos sofisticados, ¿no?, que construían iglesias, que daban despensas, que aportaban a la economía y que eran diferentes a los demás narcos de todo el país, ¿no? Sin embargo, ahora este conflicto que hay, ¿no?, entre las fracciones del cártel de Sinaloa, entre los chapitos con los mayos, pues hoy le ha hecho un descubrimiento, ¿no?, ante la gente de Sinaloa, de que realmente ese narco que ellos tienen, pues no es tan distinto, no es tan diferente que el que se vivía en Jalisco, el que se vivía en Michoacán, en Veracruz, en la época de los Zetas también, ¿no? Porque realmente esa batalla, ¿no?, que han tenido estas fracciones, pues les ha traído a Sinaloa, pues muerte, dolor, más violencia, una pérdida económica, ¿no?, de 170,000 millones de pesos solamente en el 2025, ¿no?, lo que ha hecho que la economía de Sinaloa pues también se colapse. Yo creo que hoy estamos en un debate nacional en donde todos los ojos están en Sinaloa, y yo creo que si este gobierno se toma en serio de verdad el combate a la violencia en Sinaloa, puede cambiar el curso de la historia de este estado. Rodolfo, tu opinión de un tema escabroso, pues, y sobre todo muy actual. Bueno, pues primeramente saludarlos a ti y al auditorio de TVO. Y mira, a mí me da en este caso mucha tristeza por lo que está sucediendo en Sinaloa, porque efectivamente el hablar de un estado fallido creo que a lo mejor no encuadra en su totalidad, ya que el término estado fallido tiene un significado muy estricto, específico, sobre todo en ciencia política, ¿no? Ahí a donde nos dicen que se describe a países o estados a donde el gobierno puede garantizar la seguridad, la justicia o los servicios públicos, y por supuesto grupos armados sustituyen al gobierno. En este caso, Sinaloa, muchos analistas y muchas personas coinciden en que sí existen algunas zonas de mucha influencia de grupos armados, en este caso del narcotráfico. Lo que decía Emanuel, la pugna entre los chapitos y los mayitos pues han provocado una ola de violencia que en este caso el cártel de Sinaloa pues lo ha provocado. Violencia, desapariciones, control territorial, extorsiones, corrupción institucional, y bueno, sin embargo, tanto México como Sinaloa no podemos decir que haya un estado fallido, porque a pesar de todo sigue habiendo instituciones, escuelas,
servicios públicos, hospitales, en fin, una vida, como decía Manuel, la gente pues de una u otra manera está acostumbrada ya a la violencia y sigue operando el aparato gubernamental. Entonces, en un estado fallido es definitivamente que los grupos, en este caso el narcotráfico o los violentadores, sean los que gobiernan, ¿no? Y no es así. En este caso, tanto en México como en Sinaloa, no es en su totalidad. Hay regiones, hay lugares a donde sí, sobre todo porque se infiltran en las instituciones de gobierno. Hay colusión con los funcionarios públicos y en este caso tienen atrapados, por decir así, a ciertos grupos que cobran derecho de piso, en fin, se les ha convertido en un grave problema a esos sectores o a ese grupo de pobladores. Pues es un problema mayúsculo en mi particular punto de vista, porque el gobernador es la primera persona, la figura pública encargado precisamente de ese gobierno en un estado. Seguramente no estamos hablando de un estado fallido, coincido contigo, pero sí estamos hablando de un gobierno con muy severas dudas. No, y además te voy a decir algo, ¿no? O sea, no es un estado fallido, es claro, pero tampoco es un estado en paz, ¿no? Y yo creo que un estado, como lo decíamos en el programa pasado, un estado que no vive en paz, pues no es un estado completo, ¿no? Que es algo de lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? En lo que el gobierno se ha dedicado. Lo que pasa es que el gobierno quiere dar ciertos golpes, ¿no? Tú decías algo muy, muy importante, es que el gobernador es la pieza clave, y algo de lo que decía Andrés Manuel López Obrador en su periodo, ¿no?, de gobierno, que no estaba tan errado, o sea, no está tan errado en los conceptos, que decía que la corrupción viene de arriba hacia abajo, ¿no? Digo, ¿este gobierno ha dado golpes al narcotráfico en Sinaloa? Sí, claro que sí, ¿no? Tan solo del 2025 a mayo del 2026 ha bajado el 50% de homicidios dolosos. Se han detenido 85 funcionarios, sí, pero funcionarios de medio pelo. El problema que hoy tiene este gobierno y por qué está colapsando este gobierno justamente en este momento es porque, a ver, cuando tú te pones a buscar lo que decíamos la vez pasada, el gobierno no empieza a buscar porque si empieza a buscar, pues empieza a encontrar a sí mismo. ¿Qué pasa? Que ahorita están tratando de penetrar y ya encontraron que sus mismos aliados están coludidos. Entonces, como este gobierno vuelve a priorizar la política, más allá de las políticas públicas de las cuales tiene la obligación de encargarse, porque, a ver, está bien, ya detuvimos a esos funcionarios, ya estamos acabando la corrupción, sí, pero ¿qué crees? Que tu gobernador, ¿no?, pues es el principal jefe del cártel, ¿sí me explico? Sospechoso. Claro, entonces no hay pruebas. Pero bueno, aquí hay algo importante, tú bien lo dices, y tú también, un gobernador que desafortunadamente no son las leyes mexicanas o las instituciones mexicanas las que lo señalan, sino que allá la Fiscalía de Estados Unidos es quien está señalándolo como responsable de estar coludido con el narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque ya tienen un historial, tienen un expediente y piden a México su detención, cosa que finalmente no sucedió. Lo desaparecieron, pero no sucedió que lo hayan detenido. Aquí lo interesante de esto es que Estados Unidos no solamente pide que lo detengan a él, sino a otros 9 elementos que también forman parte de esa... Algunos ya se fueron a entregar, Bueno, te voy a decir, sí. Dicen que el miedo no anda en burros, claro. ¿verdad? Pero a final de cuentas, por ejemplo, un senador que se desaparece, y que de alguna manera forma parte de la comisión permanente, le dan de vueltas, no dicen a dónde está, pero él sí saca sus Twitter, a fin lo cita la PGR,
Ella se presentó, ¿no? Y ya pidió licencia, porque ya pidió licencia ayer. Pero 2 días. por 2 días, sí. Por dos, Pues, por 2 días. pueden ver, estimados televidentes, pues es un tema muy candente que lo continuamos en el siguiente segmento. A la pregunta directa de aquí mi compañero, el Cruz Azul fue mejor, hay que reconocerlo. Ojalá les alcance para construirse su propio estadio. Continuamos con el tema de Sinaloa y es así como este tema ha repercutido a nivel nacional, porque esta semana apareció una encuesta seria en El País, el periódico español que se publica en México, que tiene cierta credibilidad, junto con W Radio y otros medios, donde se menciona el tema de qué tanto afecta y qué tanto es creíble de cara a 1,100 encuestados, a la pregunta específica: ¿qué piensa sobre el gobernador Rocha Moya y su implicación? El 62% de la población encuestada dijo que era muy probable que estuviera inmiscuido en temas de narcotráfico. En esta misma encuesta se pregunta cómo es la aceptación de la presidenta Sheinbaum, y baja 8 puntos de una aceptación de 70 a cerca de 60 y tantos. También hace una pregunta respecto a qué opina la gente acerca del tema de Chihuahua y la gobernadora Maru Campos, y el 60% dice que cometió el error de aceptar la injerencia extranjera. Pero ahí le va el dato más significativo de la letra chiquita de las encuestas. Le pregunta qué opina de la aceptación de Morena y su trabajo en el tema político de Sinaloa. Hay un retroceso de 20 puntos en la encuesta, lo que determina, Rodolfo, que la gente se está dando cuenta del tema, que está opinando y que se va a ver reflejado esto de un gobierno infiltrado, vamos a dejarlo de esta manera más elegante, de un estado donde hay un crimen organizado, muy organizado, que ha penetrado a distintos niveles, y que ahí sí difiero totalmente contigo. No te puedes acostumbrar a la violencia, Emanuel, pero que el manejo del gobierno federal ha sido malo, muy malo, porque ante las evidencias de gobiernos extranjeros, pues prácticamente los está exonerando. Yo te decía la vez pasada que como mexicanos nos da vergüenza que un tipo como Trump tenga que intervenir y nombrar a los cárteles mexicanos terroristas para poder intervenir en este caso, ya que el trasiego de fentanilo y metanfetaminas y demás, pues de alguna manera está afectando a los estadounidenses. Digo, finalmente son los consumidores que de allá deberían de estar haciendo lo propio para que dejen de consumirlo, pero bueno, eso no quita la responsabilidad de este trasiego de fentanilo. Sin en cambio, en el Senado, pues ha habido ciertas y muy serias discusiones entre las fracciones opositoras contra los legisladores de Morena, y acusándolos de narcopolíticos, ¿no? ¿Por qué narcopolíticos? Porque se está notando, porque no solamente son los analistas, sino los ciudadanos, están notando la infiltración de en su estructura de gobierno, en este caso del crimen organizado, con la displicencia del gobierno, con la, en este caso, complicidad vista
que de alguna manera no puedes taparlo con el sol con un dedo, y obviamente esto ha provocado que se pierda la confianza en la autoridad. ¿Por qué? Porque hay impunidad, hay ciertas circunstancias o acciones que así lo denotan, ¿no? Esa infiltración, pues en este caso han sido documentadas. Lo que yo veo mal y me da tristeza es que el trabajo del Estado, del gobierno mexicano, pues es precisamente dar seguridad a la población. Y hablo de la población no de Sinaloa, sino del país. Y obviamente hablamos de las mesas de seguridad que se tienen todos los días con todas las dependencias que en este caso intervienen para tal fin. Pues yo creo que nada más es para hacer el recuento de muertos o de desaparecidos, porque la estrategia yo la veo fallida. Es una estrategia que de alguna manera no ha funcionado, y menos en el sexenio anterior, donde eran abrazos y no balazos. Ahorita pues ya se ve un poco más de acción cuando se desmantelan laboratorios, cuando finalmente agarran a ciertas pandillas relacionadas con el narco. Pero como decía Emanuel, pues gente de muy bajo nivel, gobernantes, hablan de 6 o 5 ex alcaldes o alcaldes allá en Morelos y demás, pero pues esta estrategia del enjambre que Furch, en este caso, que es el responsable de la seguridad pública, pues ha implementado, pero que pues son ocasionales, ¿no? Porque obviamente seguimos viendo en las carreteras, sobre todo las manifestaciones de los transportistas, de los mismos campesinos y demás, elevando la voz para tener mayor seguridad, porque pues ha habido mucho robo en carretera, ejecuciones de transportistas. De hecho, aquí cerquita, ¿no? En la carretera de Maltrata a Puebla, pues es uno de los lugares a donde hasta drones en un momento dado estuvieron, pero no son permanentes, son ocasionales. Entonces sí hay cierta inconformidad y señalamientos directos de la población de que sí hay un narcoestado por la infiltración del narco en las estructuras de gobierno. Emanuel, ¿qué opinas de esta encuesta y sobre todo del concepto que estamos manejando y a la pregunta que nos convoca? Yo creo que ese esquema de esta encuesta, de estas diferencias que haces, ¿no? Del 60% de la gente que apoya a Sheinbaum, pero también 60% de gente que desaprueba, ¿no? Que la gobernadora haya permitido, ¿no? Una injerencia de Estados Unidos, y a la vez también, ¿no? el hecho de que baje el porcentaje del apoyo a Morena por lo de Sinaloa, pues es producto de que, a ver, la gente está comprendiendo perfectamente que son cuestiones totalmente diferentes. ¿Sí me explicó? A ver, por supuesto que sabemos que Estados Unidos no quiere nada bueno para un país que no sea el suyo. Siempre hemos sabido que Estados Unidos es racista, es hipócrita, profundamente hipócrita, y mucho más cuando hablamos del tema del combate al narcotráfico. Es injerencista, es metiche, ¿no? Para todos los países, ¿no? Y lo vimos con Venezuela. Cuando se lleva a Nicolás Maduro, hoy ya hay un gobierno democrático en Venezuela porque intervino Estados Unidos. Pues claro que no. O sea, lo intervino para un beneficio totalmente personal. Entonces, ¿Estados Unidos quiere el bien para México? Por supuesto que no. ¿Estados Unidos interfiere en México para un beneficio? Claro que sí. Hay elecciones próximamente en Estados Unidos con una popularidad de Trump, de sus propios paisanos, a la baja, y necesita obviamente oxígeno. Entonces, él lo hace para beneficio personal, no para que personal del país, no para beneficio de México. Eso es una cosa, sí. Pero a ver, el gobernador de Sinaloa está inmiscuido con el narco, lo diga Estados Unidos o no. Bueno, a ver,
es que decía un dicho popular: si aletea como pato, si anda como pato, si habla como pato, pues es pato. ¿Sí me explico? Muchos de ellos, de los críticos, ¿no?, que hoy dicen que por qué se critica al gobernador de Rocha Moya si está coludido con el narco, no. Dicen, es que a ver, es que lo está acusando un narcotraficante, que es el Mayo Zambada, ¿no?, que es, ahorita está en Estados Unidos. ¿Y cómo le vamos a creer a un narcotraficante, no? Bueno, a ver, yo quiero recordarle a la audiencia, y no estoy defendiéndolo, ni estoy diciendo que es inocente o no, porque además de todo ya es cosa juzgada, dirían los abogados. Yo quiero recordarles que a Genaro García Luna, las acusaciones que hoy lo tienen en la cárcel y que llevaron a que tuviera una sentencia, son únicamente testimonios de testigos protegidos. ¿Y quiénes son esos testigos protegidos? Todos delincuentes. Entonces, a ver, si no tenemos que creerle a un delincuente lo que dice, porque está acusando al gobernador Rocha Moya, entonces no tendríamos que creerle tampoco a los delincuentes que también acusan a Genaro García Luna. Y por supuesto que para la ley de Estados Unidos, pues bueno, esas declaraciones son válidas. Yo lo único que le digo a la audiencia, entonces, a ver, pues seamos parejos. No podemos pedir para los que son de nuestro color un tipo de ley o un tipo de interpretación de la ley, y para los que no son de mi color, ahora sí, todo el peso de la ley. Bueno, te debo decir que en este caso de Genaro, pues sí, son testimonios de narcotraficantes ya detenidos, pero en el caso de Rocha Moya, tú lo acabas de comentar, hay 2 gentes que se entregaron, Claro. y 2 gentes muy cercanas con toda la información debida, porque uno era de seguridad y el otro era de finanzas, que finalmente sabían o saben qué es lo que funcionaba en el estado de Sinaloa, cómo se gobernaba en el estado de Sinaloa. Y estos 2 testigos protegidos, pues obviamente ya cantaron o están hablando y están señalando precisamente al gobernador que sí estaba coludido con el narcotráfico. Que aquí lo hemos querido minimizar porque yo he visto las declaraciones de la presidenta y de varios morenistas, pues finalmente absorbiéndolo de antemano, ¿no? Porque a fin de cuentas quieren pruebas, o sea, pues las pruebas en su momento seguramente las va a tener. Creo que ya los analistas y los abogados que saben de esto, pues tiene un proceso. Primero es la detención y ya después te mando las pruebas y finalmente te pido la extradición, ¿no? Pero obviamente pues vemos cómo se cubren entre ellos. Cuánta gente ha sido señalada en el gobierno actual, de la Barredora, de Adán Augusto y de más gente que ha participado como guachicoleros y demás, y no les hacen nada, no los investigan. Según la presidenta, y hay una carpeta abierta en la fiscalía y la fiscal no dice ni una sola palabra. Entonces te deja mucho en duda realmente si están coludidos, si se están protegiendo, si hay impunidad, y eso es lo que le está pegando en las encuestas al actual gobierno. El costo político que va a pagar la presidencia de la República y Morena se va a ver en el próximo año, en el 2027, en las elecciones, porque usted tiene la mejor opinión sobre este tema. Continuamos. Permítanme hacer una acotación sobre la relación que existe entre el gobierno, las instituciones y los ciudadanos. Cuando hay un punto de equilibrio, cuando hay una correlación y
el gobierno escucha a la gente y la gente respeta al gobierno en sus instituciones, se llama que estamos en una buena gobernanza. En el caso específico de Sinaloa, todo parece indicar que la gobernanza se rompió por la actitud del gobierno, donde existen gentes involucradas en la parte del crimen organizado. Esa gobernanza nos permite mantenernos en el punto de equilibrio que mencionábamos, pero sobre todo de confianza. Una de las cosas que el crimen organizado ha hecho es precisamente a través de su poder económico y de su poder territorial, es tener una base social. Me voy a permitir hacer una referencia. Cuando el Che Guevara se va a Bolivia a instaurar un movimiento revolucionario, nunca logra tener una base social que lo protegiera de los militares bolivianos, y por eso lo capturan. En México, en las zonas donde el narcotráfico y el crimen organizado tienen fuerza, ya tienen una base social, y eso hace que estén ciertamente protegidos por parte de los gobiernos. Y hay una situación que hay que mencionar en este tercer segmento de nuestro programa, que es la adicción a las drogas y cómo eso ha propiciado verdaderos imperios. Uno de los casos más significativos fue cuando en China, en 1800 y tantos, los británicos hacen que la población china fuera adicta al opio. Otro tema fue cuando después de la guerra de Vietnam, las tropas americanas son adictas a la marihuana y a la cocaína. Y actualmente muchos ciudadanos americanos son adictos a las drogas, pero las drogas fuertes. Voy a hacer otra referencia. El maestro y gran músico Carlos Santana dice que todo lo que es verde es vida, y la marihuana es verde, y todo lo que tiene química como droga afecta totalmente. En el caso actual, el fentanilo, que empieza siendo un medicamento, está siendo una droga. Es blanda, es fuerte. ¿Qué sucede en el caso del fentanilo? Bueno, mira, bien haces la narrativa en el sentido de cómo inicia esta adicción a las drogas. En Estados Unidos, los veteranos pues regresan muy, muy dañados, y al final de cuentas ya dependiendo del consumo de la marihuana. Sin embargo, en Estados Unidos, casi en la mayoría de sus estados ya es legal el consumo y el cultivo de la marihuana. La marihuana es un excitante nervioso que de alguna manera te afecta cuando la consumes de manera prolongada, cuando eres adolescente, porque todavía tu cerebro no está maduro, y en este caso las dosis que finalmente consumes te afecta la memoria, tu situación cognitiva, es más, te puede llevar hasta problemas psicóticos. Entonces, la marihuana no es realmente una droga o una, ¿qué te diré? Pues sino una droga blanda, como le llaman, o blanca. Realmente sí tiene sus consecuencias. Por eso muchos países no la están aprobando. Sin en cambio, hay otros países que sí lo hacen, como Holanda, como Uruguay, Paraguay, en fin. Incluso en México. Porque en este caso ya lo controlan, ya está bajo un régimen de gobernanza, ya hay impuestos, se combate en este caso el narcotráfico de esta droga, en fin, tiene sus beneficios.
pero también tiene sus contras, porque entonces la población que la consume sí puede llegar a tener afectaciones en salud. El fentanilo es otra cosa. El fentanilo es una droga fuerte que finalmente te va excitando tu sistema nervioso hasta llegar a una adicción que si la tomas, a lo mejor una pastilla, pues al rato ya no te va a hacer, vas a tenerte que tomar 2 y al rato 3 y te vas a volver adicto, es adición, vas aumentándole el número de consumo hasta que tu cerebro pues finalmente quede afectado. Y vemos muchos países, en este caso muchos estados en Estados Unidos sobre todo, como Filadelfia, a donde sacan imágenes de gente que parece zombie, que están en las banquetas tirados, que de alguna manera hasta están parados sin moverse, parece que están jugando a las estatuas de marfil, pero realmente son afectaciones del consumo de fentanilo. Motivo por el cual Estados Unidos pues ha señalado a los narcotraficantes precisamente como cárteles terroristas. Pero bueno, en ese sentido es como afecta la droga a quien lo consume. ¿Tu opinión? Sí, Manuel. Mira, pues efectivamente hay mucha gente que se pregunta, ¿no? Que el por qué hasta ahora no estalló el tema del narcotráfico, ¿no? O del combate al narcotráfico. Hay muchos que dicen es que incluso nació en la época de Felipe Calderón. No nació en la época de Felipe Calderón, ¿no? Lo que pasa es que antes México era un país que era un medio de transporte de la droga de Sudamérica hacia Estados Unidos. Precisamente es después del Tratado de Libre Comercio, en la época de los 90, en donde empieza a haber un poquito, ¿no? De más, bueno, no un poquito, mucho de poder adquisitivo en México, y ahora resulta que México pasa de ser un país que solamente transportaba droga a consumir droga, ¿no? Entonces, pues los narcotraficantes se dieron cuenta que el negocio ya no solamente en México, ya no solamente era poder pasar la droga, sino que ahora era venderla aquí mismo, con todo lo que conlleva el narcomenudeo. Ahí es cuando empieza el secuestro, cuando empiezan los levantones, el cobro de piso, etcétera. Más o menos en la época de los 90s. Antes en México no existía eso. ¿Por qué digo, y ahí es donde me remonto otra vez, por qué digo que Estados Unidos es profundamente hipócrita? Porque realmente Estados Unidos es el que pide, ¿no? Precisamente en la época de los 60s, de los 50s, a México, ¿no? Que produzca el opio, ¿no? La goma de opio que la ocupaban para la morfina, que era pues el medicamento más grande que tenían para el dolor. La traían de Asia, ¿no? Pero bueno, les lanzaban torpedos, ¿no? Para que no pudiera llegar, y ahí es donde México, de manera ilegal, pero auspiciado por Estados Unidos, empieza a producir la amapola, ¿no? Claro, que era lo que producía el opio, ¿no? Y ya de ahí la morfina. Pero después, pues los mismos narcotraficantes se dan cuenta que pues también pueden producir, ¿no? ellos mismos la amapola, y ahí es cuando empieza el narcotráfico. Claro que después Estados Unidos con la Operación Cóndor en 1977, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia. Ahí es en donde ellos, muy similar a lo que ahorita hacen, ¿no? Le dicen a México que tiene que actuar contra los narcotraficantes, y ahí es cuando estalla, ¿no? la lucha contra la delincuencia. Esto que hoy vive Culiacán no viene de hoy. O sea, traje un libro, fíjate, este libro es de Francisco Labastida Ochoa. Muchos lo recordarán, él fue candidato presidencial contra Vicente Fox en el año 2000, perdió, pero también fue gobernador de Sinaloa. Y él decía que en 1986, cuando él fue candidato, ¿no? a gobernador de Sinaloa, él entra en enero del 87, ¿no? Él manda a hacer un estudio extranjero, un estudio israelí, porque pues, México no lo iba a mandar a hacer porque todo estaba contaminado, para saber qué tanto estaba penetrado el narcotráfico, ¿no? en las esferas del gobierno, ¿no? Dice que él se da cuenta que el 70% de todo el aparato judicial estaba coludido con la delincuencia organizada, ¿no? O sea, estamos hablando del 86. Ahora, ¿por qué hablamos de una normalidad
con la gente de Culiacán. Yo no estoy diciendo, contestando un poco a lo que decías, yo no estoy diciendo que esté bien que la gente lo vea normal. Lo que estoy diciendo es que hoy Sinaloa puede vivir esa transición de vivir en una normalidad, entre comillas, ¿no? Que ellos creían que esto era lo más normal, a pasar realmente ya hoy a ser un estado que viva en paz. Porque ha bajado realmente los homicidios dolosos 50%, pero no han bajado, al contrario, se han exponenciado los delitos de violencia familiar en Sinaloa. Bueno, porque la violencia hoy en Sinaloa ya es un estilo de vida. Es un estilo de vida de sus jóvenes, es un estilo de vida de sus niños. Hoy los narcocorridos en Sinaloa, pues hoy se escuchan a cualquier hora y es lo más normal. Yo creo que esta etapa que hoy está viviendo Sinaloa, auspiciada por Estados Unidos o como sea, creo que es la oportunidad que hoy tiene el Estado mexicano de intervenir en este estado y de darle a sus ciudadanos de una vez por todas un estado en paz. Es algo que hay que analizar profundamente de cara al futuro, porque, como dices, Emanuel, y es muy cierto, pues, existe ya esta problemática, ya no hay manera de evitarla. Quién haya sido el causante o cuál haya sido el detonante es ahora mismo una anécdota. Creo que es una pregunta para todos, para los que estamos analizando, para los que nos hacen el favor de escucharnos y vernos. ¿Debemos ya legalizar las drogas en México para evitar que el crimen organizado siga creciendo? Para hacer que paguen impuestos porque ganan mucho dinero y para la tranquilidad de todos. Y ahí sí me voy a permitir una opinión personal. Quien consume drogas es porque quiere, como el mismo caso de las preferencias sexuales. Cada quien decide lo que puede hacer consigo mismo. Continuamos. La pregunta la vuelvo a formular. ¿Es tiempo de legalizar las drogas en México? ¿Qué tipo de drogas? Y si es la solución para una problemática que nos está agobiando en Sinaloa, en todo el estado de los Estados Unidos mexicanos, y que si no lo resolvemos, esto, en lugar de ser un crecimiento controlable, va a ser un caos. Rodolfo. Bueno, pues como lo comentábamos, ¿no? En este caso sobre la discusión de permitir o legalizar el consumo de drogas, pues es complejo y no tiene una respuesta absoluta. Hay argumentos sólidos que están a favor como en contra, y distintos países han podido o han probado modelos diferentes. Quienes apoyan la legislación o regulación argumentan que reduce el mercado negro, parte del poder económico del crimen organizado, permite controlar la calidad y pureza de la sustancia, trata el consumo como un tema de salud pública y no solo criminal, disminuye la sobrepoblación carcelaria por delitos menores y también facilita la prevención y tratamiento de adicciones. Pero, por ejemplo, hay países ya como Portugal, como Uruguay, muchos estados de Estados Unidos, Holanda y demás, pues que han transitado a la legalización de la marihuana. Hablamos de la marihuana nada más, ¿sí? No hablemos de otras drogas. Y bueno, pues los quienes están en contra señalan riesgos importantes, como aumento del consumo, especialmente en jóvenes, más problemas de salud mental y adicción, accidentes y violencia asociadas al consumo, y la posibilidad de que grupos criminales migren a otros delitos, aunque algunas drogas legalicen. Y bueno, además de todas estas sustancias tienen el mismo nivel de riesgo. No es lo mismo debatir sobre cannabis que sobre fentanilo
o metanfetaminas o la misma heroína, que tiene mucho más alta dependencia y muerte. Y bueno, en México se debate si es bueno o malo esta estrategia, pero pues en este caso, yo te decía, el gobierno actual siento que ha estado más preocupado por obtener votos a través de sus programas sociales, ampliar la cobertura con las becas Rita Cetina ahora de primaria y algunos otros, las mujeres de 60 a 64, ampliar esa gama de apoyos económicos para tener más clientes electorales, que realmente tener la capacidad para poder manejar una legalización de la marihuana, porque obviamente se necesita la regulación, se necesita pues la producción, se necesita toda una serie de circunstancias que creo que México no está preparado. Sin en cambio, pues soy de las personas que me gustaría que se legalizara para quitarle el control al narcotráfico con relación a la marihuana. Solamente con la marihuana. Con la marihuana. ¿Emanuel? Pues mira, yo sé que los nacionalistas me van a colgar, pero es que realmente esta es una de las tantas decisiones en las que México depende realmente de la decisión y de la anuencia de Estados Unidos. Mira, muy contrario a lo que muchos pensarán, hay un libro que escribe Vicente Fox, se llama La Revolución de la Esperanza, y otro libro del que hablamos en la pasada emisión, Decisiones Difíciles, de Felipe Calderón. Esos no los traje porque están, la verdad, muy gruesos, estaba muy delgadito y venía yo cargando. Pero en los dos libros, que son las memorias de los dos expresidentes, sorpresivamente, los dos, en distintas circunstancias, los dos dicen que intentaron legalizar las drogas en el país. Y me voy a abocar más un poquito al de Felipe Calderón, ¿no? Que es el que ha estado más en el ojo del huracán con el combate a las drogas, ¿no? O sea, dice que él, ya en su desesperación, ¿no? de cómo estaba el país, pues tratan, ¿no? de empezar todos los trabajos para poder dar una iniciativa para que se legalizaran las drogas en el país, ¿no? Ya estaba avanzado todo cuando llega Condoleezza Rice, que es muy similar, ¿no? El tema que le pasó a Fox, ¿no? Y dan un manotazo de Estados Unidos, en donde dicen que bajo ninguna circunstancia Estados Unidos le permitirá a México que legalice las drogas, así sea la marihuana, ¿no? Y por supuesto que estaba el Tratado de Libre Comercio, ¿no? En la mesa, entre una de las condicionantes. Porque es que digo, y vuelvo, perdón el auditorio que sea yo tan reiterativo, que Estados Unidos es profundamente hipócrita, ¿no? Porque sí, quiere que se combata al narcotráfico, que siga habiendo los muertos, ¿no? que hayan en el país, pero el principal consumidor de drogas en el mundo pues es precisamente Estados Unidos. Pero no solamente eso, el principal país que dota de armas a los narcotraficantes es Estados Unidos. Los dos expresidentes en estas dos memorias, no hablo de Andrés Manuel porque no las he leído, la verdad. ¿Vas a leer? Y las voy a leer. Sería muy interesante, la verdad, leer lo que él vivió en base a este tema, ¿no? Los dos... Su financiamiento, ¿no? También, ya, fíjate, los dos dicen que cuando Estados Unidos le ha exigido a México combatir las drogas, ellos dicen, ok, va, sale, le entramos. Yo combato aquí a los delincuentes, pero eso sí, yo necesito que tú frenes allá también las armas que los dotan, ¿no? Para poder estar pues totalmente armados, ¿no? Entonces va, yo me encargo de lo mío, tú encárgate de lo tuyo. Y ahí es cuando Estados Unidos le dice, no, es que no es así. Tú te encargas de lo tuyo, ¿no? Y yo yo de lo mío, yo me encargo, pero tú no me vengas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Entonces, ahí es cuando Estados Unidos, ¿no? Quiere que México así sí cumpla su papel, ¿no? Pero ellos en realidad ellos no quieren hacer absolutamente nada.
Bueno, es que Estados Unidos siempre ha sido un país armamentista. Claro. Es donde tú puedes llegar a una tienda y comprar una pistola, un rifle, no sé. Sí, la puedes tener en tu casa sí, como... Sí, ¿no? Sí. De alguna manera no tienes que tener una licencia. En fin, creo que Estados Unidos ha vivido mucho de las guerras, por eso las provoca, porque al final de cuentas es un país armamentista que sí provoca, sí hace y vive de hacer armas. Y no solamente te hablo de pistolas o de rifles, te hablo de misiles, hablo de muchas otras cosas. Estados Unidos finalmente eso es el que provoca las guerras para utilizarlos, ¿no? Y ahora, Rodolfo, a ver, ¿qué es lo que... Sí, claro, pero a ver, ¿qué es lo que sí podemos hacer nosotros como país? Si para ese tipo de decisiones, ¿no? Necesitamos la anuencia, ¿no? de Estados Unidos, que me perdone el auditorio, pero así no lo digo yo, ¿no? Lo dicen las memorias de los expresidentes de la República. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, lo que comentábamos a inicios del programa, que es blindar, ¿no? a la gente que llega al gobierno, ¿no? de México. ¿Qué ha pasado con los narcotraficantes? Que antes tenían que sobornar, ¿no? La clásica ley, ¿no? de plata plomo, ¿no? a los gobernantes para que los dejaran operar. Hoy los ponen, Sí, ¿no? claro. Hoy los financian, ¿no? Y por eso es que hoy hablamos de narcoestado. Por eso es que hoy hablamos de narcopolíticos, porque llegan al poder ya financiados, Involucrados, ya involucrados. totalmente involucrados, ¿no? Entonces no puede ser que antes de llegar, ¿no? Sí aceptaste, ¿no? Pero ahora ya te me quieres voltear, Oye, ¿no? Entonces es una simulación, en este caso, el poner como requisito una investigación a los candidatos para que finalmente no tengan ningún nexo con el narcotráfico. Pues es que eso está en el papel, pero ¿qué es lo que hoy estamos viendo como Digo, sociedad? Digo, porque finalmente es lo que se está provocando, se está promoviendo, que en este caso Morena, por ejemplo, ya lo estableció en sus estatutos, que van a revisar, ¿no? El INE ahora sí ya lo aventaron para que ellos Pero dice que no le alcanza. ya lo aventaron para que sea la institución que filtre. Y ahora también te voy a decir algo, también no es algo nuevo. Hay que recordarle al auditorio que en 1960, precisamente en Culiacán, Sinaloa, el gobernador Leopoldo Solís, la escolta del gobernador se llamaba nada más y nada menos que Miguel Ángel Félix Gallardo. Estamos hablando de 1960. O sea, desde esa época el crimen ya estaba involucrado en el gobierno. Pero bueno, tampoco podemos tener la excusa de que como siempre ha existido, ¿no? Bueno, pues entonces así nos quedamos. No, claro que no. Rápidamente, tengo una experiencia con un amigo que fue del Ministerio Público Federal, a donde le llegaron con un maletín. Llegando a su encargo, le manda el jefe, abre y lleno de billetes, y dice: si lo rechazo, pues hasta aquí llegué, y si lo acepto, pues también mis jefes, la verdad, ¿qué hago? O sea, ¿usted qué haría? Ahí se las dejo La plata o el plomo, ¿no? Ahí se las dejo de tarea. Así operaba, o así operan en este caso, ¿no? Sí. Por eso la infiltración del crimen en los mandos judiciales, en los mandos policíacos. Eso no sucede en México. Manuel, no contestaste. ¿Legalizabas la droga, sí o no? Pues lo que pasa es que, por eso te decía yo, a ver, empecemos por decir se puede o no se puede. Ahora, ¿qué es lo que sí se puede y qué es lo que sí puede hacer el Estado mexicano, más allá de soñar si las vamos a legalizar o no? Caramba, ya se ha intentado. Somos vecinos del país más poderoso del mundo y dependemos de él en muchas circunstancias, nos guste o no nos guste. A mí me gusta, no, claro que no me gusta, por supuesto que no, pero es la realidad que vive este país. O sea, resumiendo, Trump es la esperanza de México. Híjole, está muy buenísima. Buena pregunta. La analogía. Muy buena pregunta. Agradecemos a La Brasa su patrocinio. Les recordamos que tiene dos sucursales aquí en la ciudad de Orizaba. Muy buenos productos. Agradecemos también, Emanuel, si me haces favor de leer las preguntas que nos comentaron. Sí, fíjate que tenemos dos preguntas del público que nos hicieron precisamente en base a este tema al que
tuvimos la semana pasada y esta, que dice, ¿cómo impacta a la sociedad el hallazgo de fosas clandestinas en ranchos ligados al crimen organizado? ¿Qué responsabilidad deben asumir las autoridades en estos casos? Y también hay otra pregunta que dice, ¿qué provoca que jóvenes terminen involucrándose en grupos criminales? ¿La economía del país? Muchas gracias a las personas que nos hicieron esos comentarios y a todos los que de una manera u otra, a través de las redes sociales y a través de los contactos personales, nos han mencionado. Ha sido un programa de una temática difícil, pero creo que era el momento adecuado para lograrlo. Les agradecemos mucho a todo el equipo de producción. Manuel, muchas gracias. Y Rodolfo, muchas gracias. La próxima semana vamos a tocar el tema del desarrollo económico a futuro de Orizaba y de Córdoba. Van a acompañarnos algunas personas de Córdoba y esperemos seguir contando con su amable audiencia. Y les dejamos la misma pregunta a todos ustedes. ¿Legalizarían las drogas? Y lo último, arriba los Pumas. ¿Cómo crees? Viva la América.